Les habla Guillermo Taylor y estamos listos a iniciar la charla de este gran evento, 24 horas de paz en español para el año 2014. Mientras Adrián inicia su charla, muy interesante por cierto, sobre extendiendo la alta disponibilidad de su base de datos hacia la nube como parte de un plan de continuidad operativa, vamos a dar unos anuncios aquí a continuación. Bien, lo primordial es agradecer a nuestros auspiciadores, patrocinadores, Green SQL, que es una empresa especializada en toda la parte de seguridad, Pluralsight, quienes muchos de nosotros conocemos y usamos en cuanto a entrenamiento para todos los temas de desarrollador y IT. Tiene unos cursos muy buenos de bases de datos, ahí está la página web para que ingresen. Y SQL Sentry, que es un proveedor de herramientas, se ha especializado en herramientas para análisis de desempeño y también de exploración de planes de ejecución sobre la base de datos. Ahí también tienen la URL para que la visiten. Como ustedes saben, pues Paz hace unos SQL Saturday. Ahí tenemos los que vienen. Nos falta el de Lima, el de Perú, que es ahorita en diciembre, creo que es el próximo fin de semana. Vamos a estar compartiendo con ustedes la URL o la dirección para que nos acompañen quienes estén ya allá en Lima, en Perú, o quienes quieran viajar pues a Lima. Como ustedes saben, Paz tiene un capítulo global en español. Nosotros nos estamos reuniendo todos los miércoles, digamos que todas las semanas, o tratamos de hacerlo todas las semanas a las 12 mediodía, o UTC-5, esa es la hora de Colombia. Generalmente estas reuniones pues vienen acompañadas o están amenizadas pues por un webcast interesante, y durante ese webcast o ese webinar aprovechamos para hacer algunos anuncios particulares de la comunidad y también de próximos eventos o de actividades importantes para los que pertenecemos a Paz en español. Para estar conectados y conocer sobre los próximos eventos, próximas actividades e incluso aprovechar las medio facilidades que tenemos en la página de foro, por favor, conéctense en nuestra página de Facebook, ahí está la URL, ahí son bienvenidos pues para asistir, para ver qué viene y obviamente para preguntas y respuestas. Durante el webinar está la posibilidad de hacer preguntas técnicas o de solicitar asistencia. Para esto, por favor, siguen las instrucciones en pantalla. Básicamente, si se requiere asistencia, pues usar la sección de preguntas en el menú de derecha de su consola de GoToWebinar y también pues las preguntas ya directamente relacionadas con la exposición o la charla. Si ustedes quieren pueden ampliar el visor de GoToWebinar con el zoom o ampliar directamente con el botón de la ventana de Windows pues para ver más grande la presentación o incluso en pantalla completa. Sin más preámbulo, entonces procedo a dejarlos con Adrián Miranda Cordero, que es nuestro siguiente expositor. Adrián es un administrador de base de datos con 13 años y un poco más de experiencia. Se caracteriza por realizar y generar arquitecturas de bases de datos. Le apasiona, obviamente por la charla, pues todo el tema de alta disponibilidad, definiendo incluso estrategias para este tema y todo lo que tiene que ver con desastre y recuperación, además de lo que tiene que ver con business continuity. Se desempeña como profesor universitario y de cursos oficiales Microsoft en Costa Rica. Entonces, con ustedes, Adrián. Adrián, por favor, adelante con tu exposición. Muchísimas gracias, Guille. Con gusto.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir en esta tarde. Puede ser noche incluso, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Y bueno, básicamente lo que tenemos acá es una pequeña agenda de qué es lo que vamos a estar tratando la tarde y noche de hoy, por alrededor de una hora. Vamos a estar hablando un poco de lo que es un tema de definición de continuidad. ¿Qué es continuidad? ¿En qué nos sirve? ¿Para qué es exactamente? ¿Hasta dónde podemos llegar con lo que es un tema de continuidad? Vamos a hablar del papel de SQL Server en una solución de alta disponibilidad trabajando en la nube. Vamos a tocar algunos conceptos básicos de lo que es la nube. Vamos a hacer también un poco el entendido de que ya algunos pues manejamos un poco también ese temita. Y vamos a hablar también de lo que es el ciclo de vida para la migración. Este ciclo de vida lo voy pues digamos que a tropicalizar de una manera que no sea únicamente trabajando con Azure, que es como normalmente siempre lo hemos visto, sino que vamos a también a trabajarlo directamente con Amazon Web Services para que ustedes también vean cuáles son las ventajas que tiene trabajar no solamente con Azure, sino también trabajarlo con un poco con Amazon. Y al final de cuentas, lo que a nosotros nos interesa es que SQL Server, que va a ser nuestro motor de base de datos, funcione de una mejor manera. Entonces, ya entrando un poco en lo que es la materia, veamos qué es lo que es propiamente la definición de continuidad. Se define la continuidad como la capacidad de un elemento, llámese servicio, llámese hardware, llámese cualquier dispositivo que esté dentro de lo que es tecnología, para continuar operando a pesar de situaciones que afecten una disponibilidad. ¿Cuáles pueden ser estos elementos o estos factores que afectan la disponibilidad? Ya nosotros pues conocemos lo que son los desastres naturales, ausencia de electricidad, ataques terroristas, trabajos planificados. ¿Y por qué pongo aquí lo que son trabajos planificados entre comillas dobles? Porque normalmente muchos de los trabajos que se tratan de planificar realmente es por un apagonazo de incendios. ¿A qué me refiero con esto? Quizás muchos de nosotros hemos sufrido la interrupción de algún tipo de servicio de base de datos o aplicación o de telefonía, etcétera, etcétera, por algún parche automático que se actualiza directamente en un servidor, o no necesariamente en un servidor, sino también en algún dispositivo de hardware, llámese router, llámese switch, llámese lo que sea. Ese tipo de trabajos planificados son los que hacen que realmente yo tenga que correr para ver de qué manera el servicio no se ve degradado. ¿Okay? Entonces es importantísimo que yo siempre tenga en mente qué es lo que significa continuidad y cuáles son esos elementos que forman parte de una estrategia de continuidad operativa. Esto me recuerda a mí también un caso, no sé si a todos se les recordará esa parte. Bueno, existía una empresa, porque desgraciadamente ya no existe, que se llamaba Lehman Brothers. Lehman Brothers era un banco en Estados Unidos que sobrevivió a muchas catástrofes, incluso que fuera recesión económica, incluso sobrevivió lo que fue el ataque terrorista de las Torres Gemelas en el 2001, mediante una excelente aplicación de un plan de continuidad de negocio. Desgraciadamente, lo que fue la última crisis mobiliaria en los Estados Unidos ya fue fatal para esta compañía y ya desgraciadamente pues no pudieron pues mantenerse a flote. Pero si ustedes tienen la oportunidad de leer un poco, sería muy bueno que repasen la historia de esta gente y de su plan de continuidad, porque sí llama la atención cómo ellos pudieron sobrevivir a lo que fuera el ataque de las Torres Gemelas mediante este plan que les estoy mencionando. Ahora bien, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros SQL Server a la hora de estar definiendo alguna estrategia de continuidad? SQL Server, como nosotros bien lo conocemos normalmente, tiene servidores on-premise, son todos los servidores que van a estar en nuestro data center. Pero también nosotros podemos tener servidores en la nube, que esa es una de las nuevas funcionalidades que se ha venido dando también con el pasar del tiempo y que según las estadísticas en los próximos, puede ser 4 o 5 años, ya se habla de que quizás la mayoría de nuestros datos pueden estar residiendo en la nube. Estos conceptos, que son los que les digo yo que quizás no son tan básicos, pero sí como son de los que normalmente nosotros estamos trabajando, son los servidores on-premise,
los servidores que ya están en la nube o cuando nosotros tenemos definida alguna arquitectura que ya es propiamente híbrida, que es honestamente la solución que a mí más me gusta. Cuando tenemos servidores de base de datos que están en nuestros data centers de forma local, pero que también tenemos alguna extensión de esos servicios o nuevos servicios que van a estar hosteados directamente en un servidor en la nube. ¿Qué es lo que pasa acá? Que normalmente existen también ciertas limitaciones, ya sean regulatorias, por medio ya sea de gobiernos o por políticas propias de una compañía, que impiden que podamos tener servidores productivos o con servidores con data muy sensible en un servidor en la nube. Eso también pues habla mucho también de lo que es la resistencia que podemos tener nosotros también como usuarios a un cambio tan elemental, digamos, se puede decir que es elemental, de pasar un servidor de un lado hacia otro. Lo interesante acá es que nosotros nos cuesta dar ese salto para pasar de un servidor que está aquí en nuestro data center a un servidor en la nube, porque lo primero que nosotros pensamos es, ¿qué pasa con la seguridad? Le estoy entregando mis datos a un tercero. Acá es donde yo también pongo un caso muy interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un servidor hosteado con un tercero? Pues ahí prácticamente también estoy entregando mi servidor y mis datos a un tercero. De la misma manera que lo trabaje ese señor, lo va a trabajar pues un servidor en la nube. Existen acuerdos de seguridad, acuerdos de confidencialidad, etcétera, etcétera, que van a permitir que mis datos puedan estar de una manera pues segura. Entonces acá, como ustedes pueden ver en la imagen, pues existe también todo el concepto de plataforma como servicio, software como servicio, infraestructura como servicio, donde ya estamos aquí hablando de lo que es propiamente un SQL Azure Database, los servidores virtuales también que yo puedo trabajar acá con SQL Server, y pues también poder trabajarlo de una manera física cuando yo estoy hablando de trabajarlo en mi propio data center. Tal y como lo están viendo acá, también funciona en lo que es el Amazon Web Service, como lo vamos a ver posteriormente también en lo que es el tema de las demostraciones. Ahora bien, la pregunta del $1.000.000, ¿es tan sencillo realmente que yo pueda migrar a la nube? Esa es una pregunta que quizás muchos de nosotros normalmente la estamos haciendo. ¿Cómo podemos comenzar a resolver este misterio o este enigma o estas simples preguntas? Este slide a mí me gusta siempre ponerlo porque es la historia verdadera de cualquier data center donde ustedes estén trabajando. Y la pregunta número 1, ¿cómo está el rendimiento de la base de datos? Respuesta típica de cualquier administrador de la plataforma, todo está perfecto, todo está maravilloso, absolutamente todo corre bien, no tengo bloqueos, las transacciones fluyen de una manera pues perfecta, nadie se queja, etcétera, etcétera. Cuando ya nosotros comenzamos a hacer un análisis real de la solución, nos damos cuenta que van a existir N embotellamientos, que van a existir N bloqueos, que las transacciones van y vienen, que las conexiones se abren, se cierran de una manera pues volátil, no se manejan pools de conexión a nivel de la aplicación, y cualquier problema que ustedes se imaginen va a estar. ¿Cómo podemos comenzar a solucionar ese tipo de problemas? Lo número 1, generen un baseline de lo que es la infraestructura de base de datos. ¿Qué es generar un baseline? Bueno, hagan un análisis de la salud de ese servidor de base de datos. Cosas sencillas. ¿Cuál service pack tienen? ¿Con cuánta memoria cuenta? ¿Con cuántos CPUs cuenta? ¿Las opciones de configuración están configuradas por default o no están configuradas por default? ¿Cuáles estamos tocando por temas de que me dijeron o leí por ahí que es que si yo cambio el max degree of parallelism a 2 o a 8, ya funciona todo perfecto? Bueno, realmente analicemos si debemos o no cambiar ese tipo de parámetros o no. Esto es sumamente importante para que yo pueda definir exactamente cuál es el patrón a seguir y si va a ser o no sencillo mirar la nube. Y tomen en consideración lo que les dije anteriormente. ¿Existen regulaciones de mi compañía para que yo pueda migrar datos a la nube? O si existe algún tipo de impedimento legal por un ente fiscalizador para que también yo pueda hacer una migración a la nube. Y también analicemos cuál es la característica que tienen mis aplicaciones actualmente para ver si son sujeto de una migración o no hacia la nube. Preguntas sencillas, puntos sencillos que tengo que tomar en consideración a la hora que yo quiera hacer una migración hacia la nube. ¿Ok?
Importante con esto, una vez que ya tenemos claros esos puntos, tenemos que definir una arquitectura que sea flexible, tanto que permita continuar la operación en un servidor en mi data center y que también me permita mover las bases de datos a la nube. Acá es donde entra el punto interesante. ¿Cuál es el ciclo de vida que yo tengo que necesitar, que yo necesito, perdón, para poder mirar hacia la nube? El análisis, nuevamente, punto importantísimo, validen cuál es la arquitectura con la que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Cuál es mi arquitectura actual de base de datos? ¿Qué tengo? ¿Tengo SQL Server 2000 aún? ¿Tengo SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012 o ya estoy trabajando con SQL Server 2014? Analicen toda esta parte también. Migrar ese SQL Azure o pueden utilizar SQL Server Virtual Machine también en todo lo que es la plataforma Azure. O bien voy a utilizar Amazon Web Service como una posibilidad para poder trabajar con mis bases de datos en la nube. ¿Ok? Ahí yo les recomiendo también lo que es un buen benchmark. Analicen muy bien si lo mejor es el SQL Azure, si es el Virtual Machine o si es el Amazon. Eso ya ahorita vamos a ver quizás con algunos queries también que podamos ejecutar algunas diferencias entre ellos. Obviamente en el caso de las máquinas pues no son iguales, pero van a ver que la diferencia en cuanto a configuración de hardware es abismal entre lo que es el Amazon y el Azure. Y pues aunque las dos tienen sus ventajas o sus bondades, ya vamos a ver pues propiamente cuáles son las cosas que necesitan. En lo que es Microsoft ofrece una herramienta que es el Microsoft Assessment Plan, que les permite a ustedes también pues evaluar qué es lo que ustedes necesitan para poder realizar un tema de migración. Tenemos allá acá propiamente lo que es el aspecto de migración. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer subir un virtual hard disk que nosotros tengamos. Lo puedo hacer en Azure, lo puedo hacer en Amazon Web Service también. Eso no es ningún problema. Podemos crear una nueva máquina en Azure e instalar una aplicación en ella también, que va a ser utilizar una sola máquina para poder hacerlo. De la misma manera también lo puedo hacer en Amazon. Crear una solución en lo que es el Azure Cloud Service. Básicamente ya es utilizar lo que es el portal de Azure para poder crear una aplicación. Y tenemos la siguiente opción, o la siguiente fase, que es la migración propiamente de datos, que es cuando yo ya estoy subiendo un virtual hard disk, también lo puedo hacer en Azure directamente, lo puedo hacer en Amazon también, migrar lo que es el esquema y los datos utilizando herramientas nativas o de un tercero que lo pueda facilitar. El siguiente paso es la optimización y las pruebas que yo necesito hacer. O sea, no es que simplemente voy a migrar por migrar y se acabó, no. Necesito realizar un proceso de optimización, estabilización de estas máquinas para poder trabajarlo de una mejor manera. Importante también ver el tema de rendimiento, cómo funcionan, si estoy funcionando peor o estoy funcionando mejor. Hay que realizar las pruebas de rendimiento y las pruebas de funcionalidad respectivas. Y pues tenemos acá lo que es la operación y la administración propiamente ya, una vez que ya he migrado. Es importante monitorear lo que es el rendimiento de la aplicación y de la base de datos. Y la recuperación de los datos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las estrategias que tengo? Si lo voy a hacer por medio de backup restore, si voy a tener temas de replicación, etcétera, etcétera, y realmente cuánto me cuesta el estar haciendo estas opciones administrativas. Características importantes en Windows Azure. Tenemos acá una serie de elementos que son importantes para que ustedes lo tomen en cuenta cuando van a utilizar o no una de estas plataformas. El ID número 1 nos habla de si vamos a crear la máquina virtual, mínimo tiene que ser de capa 2, A2. ¿Por qué? Porque por temas de recursos, como lo maneja SQL Server, requiere ciertas características para el hardware de base de datos. Entonces, que tenga X cantidad de procesadores, que tenga X cantidad de memoria. ¿Por qué? Porque si no, SQL Server simplemente pues, no va a correr. Esto es exactamente igual a como cuando nosotros estamos instalando un SQL Server en una máquina convencional y nos damos cuenta de que instalamos next, 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 ¿verdad? Que ese es el error más común que nosotros hacemos. Pues acá también tiene ciertos requerimientos para que quizás no caigamos en el error de subvalorar el hardware que nosotros vamos a utilizar en la nube. ¿Okay? El punto número 2, si van a utilizar una edición Enterprise, tienen que crear una máquina
con bastante capacidad, que sería una capa A3. Estas características ustedes las pueden chequear en el site de Azure, donde les va a decir cuáles son las configuraciones mínimas recomendadas para cada una de las máquinas. Si va a utilizar una edición estándar, la capa 2 o superior es la que ustedes deben de utilizar. Importante, punto número 4, utilice las mismas configuraciones como si ustedes estuvieran trabajando en un servidor en el data center local. La gente a veces cree que también por estar en la nube me va a solucionar todos los problemas de performance que yo tengo abajo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, es que la nube me ofrece discos de estado sólido. Ah, mira qué bonito. Discos de estado sólido son súper rápidos y demás. Entonces yo ya me olvidé de que tengo que desfragmentar los índices, de que tengo que estar validando lo que son los planes de ejecución de las consultas, ver si estoy haciendo index scan, table scan, si existen heaps a nivel de las tablas, etcétera. No. Si bien es cierto, los discos de estado sólido son bastante rápidos, me gustaría que también leyeran un muy buen blog de Glenn Berry, donde él compara el tema de velocidad de los discos de estado sólido de Azure y también lo hace con Amazon, para que vean que pues no necesariamente el tener discos de estado sólido es la solución a los problemas, y también en vida real, en el caso mío, pues también lo he comprobado. Los discos de estado sólido van a ayudar a matar un problema en unos días o en unos meses, pero conforme igual vayamos teniendo crecimiento a nivel de la base de datos, se van a ir dando cuenta que, que es importante el siempre darle ese mantenimiento a las bases de datos. ¿Ok? Punto número 5, no utilice los discos del sistema operativo y los discos temporales para el almacenamiento de las bases de datos. ¿Ok? Si ahora lo van a ver en los demos míos, es por tema de demos, no es porque lo haga mal siempre, ¿verdad? Nada más les aclaro por aquello. Pero esto es importantísimo. Recuerden que los discos, cuando estamos hablando de sistema operativo, también pueden sufrir fallas, ¿verdad? No solamente también por estar en la nube quiere decir que es infalible y que Microsoft o que Amazon me van a resolver la vida. No. Si por error mío yo estoy poniendo las bases de datos productivas en el disco de sistema operativo y este disco tiene algún fallo, pues olvídense, ¿verdad? Tampoco es que me van a devolver dinero o me van a decir, pobrecito, pónganos un caso y yo le recupero los datos. No, también nosotros tenemos que tener pues todas las previsiones del caso. ¿Ok? El punto número 6, el storage account y la máquina virtual de SQL Server debe, pues pongo ahí que debería de estar ubicado en la misma región. No quiere decir que no funcione. Y aquí funciona exactamente igual en Azure y en Amazon. Amazon y Azure me proveen a mí la posibilidad de tener distintos data centers o distintos data centers y que yo pueda colocar mis servidores en cada uno de ellos. ¿Ok? Es importante que si yo voy a estar trabajando, por ejemplo, un esquema de replicación de base de datos, un esquema ya sea always on o que esté configurando mirroring, pues obviamente ahí los servidores sí tienen que estar en geografías distintas, porque lo que yo quiero es tener una solución de continuidad, ¿verdad? No los voy a tener a la par. Eso sería exactamente igual como cuando un cliente aquí en mi data center propio me dice, es que yo quiero tener un mirroring y yo quiero tenerlo en el mismo servidor porque yo tengo el servidor virtualizado, ¿verdad? Y los quiero tener a la par, que esos casos también son muy típicos. Eso no me va a servir de absolutamente nada si a mí se me quema el servidor. ¿Ok? Punto número 7, perdón, utilizar varios discos para el almacenamiento de los datos. Eso es una muy buena práctica. Eso, como les digo, es exactamente igual a como si yo estuviera trabajando con mis servidores en mi data center. Yo voy a necesitar discos tanto para datos como para logs, para backups, etcétera, etcétera. Interesante también el tema, punto número 8, para finalizar esas características importantes en Windows Azure. Traten, en la mayoría de lo posible, de no utilizar la georredundancia, al menos de que así ustedes lo requieran. Recuerden que la georredundancia ya me va a permitir a mí interactuar entre distintos data centers. El hacerlo de esta manera, pues obviamente va a darme una grandísima disponibilidad en el sentido de que mis datos van a estar totalmente seguros porque no van a estar únicamente en mi data center, sino que yo también los puedo mandar a Asia, los puedo mandar a Brasil, los puedo mandar a Europa, etcétera, etcétera. Pero mientras ustedes tienen esa tranquilidad de que sus datos están viajando y están tranquilos en el otro lado del mundo, la factura pues también les va a ir subiendo. Y es lo que al negocio nunca le va a gustar. Ese tipo de cosas es donde ustedes las tienen que saber vender muy bien. ¿Por qué? Porque si el negocio también sabe cuánto le cuesta a él perder sus datos,
obviamente les van a probar el que ustedes hayan configurado una georredundancia a nivel de los datos, para que ustedes no tengan problemas de ese tipo. ¿Ok? ¿Qué herramientas y técnicas de migración tenemos nosotros? Tenemos un deploy a SQL Server Database. Obviamente aquí estamos hablando de que SQL Server va a tener una interfaz directa a lo que es el Azure. Vamos a ver cómo funciona ese señor ahorita. O al menos se los voy a mostrar. Para trabajar con Amazon también vamos a ver otros ejemplos también un poco distintos. Tengo lo que es el backup restore a un URL. También les voy a enseñar un caso de éxito y un caso de falla para que también lo tengan en consideración. Tengo también lo que son los Managed Backup, que eso ya es utilizando una herramienta que es para cuando nosotros ya tenemos una versión que no es 2014. Recuerden que 2014 ya de forma nativa puedo hacer los backups a un URL. SQL Server 2012 no lo trae, entonces yo lo puedo hacer de una forma gráfica con una herramienta de terceros. Y acá, disculpen porque me voy a corregir, SQL Server 2012 sí lo permite, que es también ahora que yo les voy a enseñar cómo se hace, pero por medio de script, no tiene una interfaz gráfica para hacerlo. Y lo permite a partir del Service Pack 2. Si ustedes tratan de ejecutar el script que ahora vamos a utilizar en un SQL Server 2012 con Service Pack 1, no les va a servir, va a fallar, únicamente va a funcionar cuando ya tengan el Service Pack 2 instalado. También tienen una opción que es el Always On Availability Group de un Azure Replica Wizard para que también lo puedan utilizar. Y pues también lo que es propiamente lo que es una herramienta común de respaldos. ¿Ok? Y si trabajan con lo que es el Hybrid VNet, ahí tienen lo que es el SQL Server Import Export Wizard y el Copy Database Wizard que también pues va a funcionar. Ya para finalizar con el tema de las laminitas y dedicarnos a ver las distintas interfaces, ¿cuáles son los pasos que ustedes tienen para un deployment? Punto número 1, utilizar su propio SQL Server. ¿Cómo hacen esto? Ustedes ya tienen sus licencias pagadas, ustedes lo único que quieren es extender su disponibilidad hacia la nube, entonces lo que van a hacer es transferir el instalador de SQL Server hacia la máquina virtual. ¿Cómo lo transfieren? Pueden utilizar, en el caso de Azure, lo que es el Azure Explorer, lo pueden utilizar. También pueden abrir una conexión con el Remote Desktop y hacer un copy-paste. Es súper lento, pero lo pueden hacer. En lo que es el Amazon también pueden hacer el copy-paste mediante el Remote Desktop. Pueden utilizar también una herramienta que ahora se las voy a enseñar, que es un bucket para poder subir los archivos hacia lo que es el servidor. Y también pueden transferir el disco donde se encuentra el SQL Server propiamente, igual mediante técnicas de copy-paste. Utilice una o varias máquinas virtuales según ustedes lo requieran. Esto funciona exactamente igual en Amazon y funciona también igual en lo que es el Azure. Eso ya depende de los requerimientos de negocio que ustedes tengan y quieran utilizar. Utilice los templates, en este caso de Windows que ya provee lo que es el Azure y también lo provee Amazon. Esos templates únicamente lo que ustedes van a hacer es utilizar el Windows que ya trae por defecto el Azure y el Amazon. Incluso ustedes pueden hacer una máquina virtual totalmente nueva. Ustedes la instalan con los componentes que ustedes quieran y crean un template de esa máquina virtual y lo pueden guardar en las galerías, ya sea de Amazon o del Azure, para que después les facilite la existencia. ¿Ok? Si ustedes ya van a utilizar el SQL Server que trae Azure o que trae el Amazon, utilicen obviamente las imágenes que ya proveen. O como les digo, si ustedes ya sacaron el rato y crearon sus propios templates, utilicen esos templates. Les aseguro que también les puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Principalmente aquellos que van a trabajar con aplicaciones. ¿Por qué? Porque normalmente los templates que trae Windows instalados, cuando ustedes comienzan a instalar los roles de IIS, .NET y demás, miren que después tienen que hacer así como que un poco más de carpintería para poder hacer que las aplicaciones funcionen. Entonces traten ustedes de instalar sus propios templates y dejarlos listos para que después el levantado de esas máquinas virtuales sea mucho más sencillo, mucho más rápido para ustedes.
También hacer un deploy de la base de datos on-premise en una máquina virtual. Ya vamos a ver cómo se hace para que ustedes tengan también una idea de cuáles son las mejores formas de hacerlo y cuáles son los errores que se pueden topar y no se asusten. Copiar bases de datos mediante scripts y otras herramientas es bastante tedioso, de hecho, incluso hacerlo por scripts, pero es una de las maneras que también se puede hacer. Si la base de datos es muy pequeña, pues obviamente no va a haber problema. Cuando son bases de datos grandes, si ustedes quieren migrar hacia una máquina virtual, es donde van a comenzar a sufrir un poquito. Y ya les voy a enseñar el por qué. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué hacemos, verdad? Después de haberles dicho todas estas cosas y haberlos dejado tal vez con un poco de intriga con todo lo que les dije, que a veces falla y no falla, es donde nosotros comenzamos también a hacer un poquito de demostraciones. Vamos a ver también unas demos de lo que es un deploy a SQL Server Database to Azure Virtual Machine. Eso ya es trabajando propiamente con Azure. El backup restore del URL. También vamos a utilizar Azure para este fin. Cómo manejamos el tema también de los backups, distintas herramientas que puedo tener para realizarlo. Y acá también vamos a hacer una pequeña replicación de base de datos de un servidor o de una máquina que está aquí digamos, podemos decir que es un data center, el data center Miranda, que es el mío, hacia lo que es una base de datos en la nube. Lo vamos a hacer directamente con Amazon y también lo vamos a hacer con el Azure para que ustedes vean que el proceso en sí es exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, para todos aquellos que no conocen lo que es la opción de hacer el deploy directamente a una máquina, a un virtual machine en Azure, les voy a mostrar el proceso, ¿ok? No lo voy a hacer porque honestamente este proceso tarda toda la vida. Como opción, es una opción buenísima. Para una base de datos pequeñita va a funcionar, pero para una base de datos grande este proceso realmente es bastante lento, ¿ok? Si ustedes están trabajando directamente con un SQL Server 2014, ustedes pueden venirse por acá, le van a dar botón derecho a la basecita de datos y acá en Tasks ustedes van a encontrar la opción que dice Deploy Database to a Windows Azure Virtual Machine. ¿Okay? Al ingresar a este wizard, básicamente este señor lo que nos dice, dígame cuál es la conexión que usted va a utilizar. ¿Okay? Acá yo voy a utilizar mi servidor local. ¿Cuál es la base de datos que yo voy a utilizar? Yo puedo decirle que es esta DB Maintenance. ¿Cuál es la ruta local donde él va a realizar ese respaldo de base de datos? Va a tomar ese respaldo y lo va a subir hacia la nube. Si yo doy acá Next, él acá me va a decir, bueno, ahora sí, todo muy bonito, pero ¿cómo se conecta usted al Windows Azure? Acá, estos son los certificados digitales que ya los trae una vez que yo ya me conecto hacia lo que es el servidor de la nube. ¿Okay? Cuando yo me estoy logueando acá, en Sign-in, es donde él me va a traer esos certificados. Así que si usted no tiene ninguno acá, loguéense y él ya les va a traer esos certificados digitales y les va a traer cuáles son las suscripciones que ustedes tienen acá disponibles para poder utilizarlo. ¿Ok? Aquí ustedes van a dar Next. Y acá lo que les va a decir es, bueno, ahora dígame cuál es la máquina virtual donde usted se va a conectar. ¿Ok? Ya teniéndolo acá, ustedes van a seleccionar el servidor, que en este caso el que voy a utilizar yo es el que dice USGA Test 01. Me va a traer la máquina virtual que es. Y acá yo tengo distintos storage account. El que normalmente utilizo yo es este que es el Adventure Backup. Y acá es donde yo le especifico con cuál usuario yo me voy a conectar a ese servidor. Ese usuario es un usuario Windows, no es un usuario de SQL Server. Entonces ustedes acá se van a loguear. ¿Ok? Importante, estos puertos tienen que estar abiertos en el portal de Azure, si no, pues obviamente va a haber un error de conexión. ¿Ok? Entonces, una vez que damos aquí el botón de OK, vamos a esperar a que él ya se logre conectar a lo que es el servicio de Azure. Y después de esto, básicamente, lo que yo hago
¿Ok? ¿Cómo se va a llamar la base de datos? Darle Next. Aquí yo le puedo dar Finish y vamos a terminar la sesión y no he terminado de pasarla. ¿Ok? Como les digo, si es una base de datos pequeñita, pequeñita, va a funcionar. Pero si es una base de datos grande, vamos a poder tener varios problemitas en el caso del performance. ¿Ok? Entonces eso no lo voy a ejecutar, porque como les digo, pues difícilmente vaya a terminar. Pero para efectos de pruebas, ustedes sí lo pueden realizar. ¿Ok? Luego, teníamos el tema de los respaldos, ¿verdad? El tema de los respaldos es importante comentar varias cositas. Como les decía, este tipo de scripts que están acá, ustedes los pueden ejecutar en SQL Server 2012 siempre y cuando tengan el Service Pack 2 instalado. ¿Ok? Para que yo pueda realizar este tipo de respaldos, necesito crear una credencial. Esta credencial, pues de hecho ya existe. ¿Ok? Y lo que yo hago es decirle, voy a llamarla de esta forma y le voy a decir que mi unidad de storage es la que dice Adventure BSK. Y el key lo sacamos de lo que es el storage account. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si yo, por ejemplo, acá voy a respaldar una base de datos que se llama Lab01, incluso acá yo le puedo cambiar esta descripción porque obviamente no estoy hablando de AdventureWorks, sino que estoy hablando de Lab01. ¿Ok? ¿Ok? Esa es una base de datos sumamente pequeñita. ¿Ok? Esta base de datos yo puedo ejecutar aquí, este señor, vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Dice, vamos aquí, porque eso fue a la hora que cambié. ¿Qué cambié acá? Bueno, de hecho esa es la parte de los errores que les iba a comentar. Este es uno. Vamos a aprovechar también para ejecutar este otro porque ahora exactamente lo mismo. Que este sí es propiamente el de... Este es el de AdventureWorks, que también puede servir, pero vamos a ejecutar este otro señor. ¿Ok? A la hora que yo estoy ejecutando este tipo de respaldos, esta base de datos es relativamente pequeña, pero pues tiene sus tamaños considerables. Si yo de acá, botón derecho, me voy a Properties. Tengo por aquí la pantallita de las propiedades. Ven que la base de datos mide 5 gigas. ¿Ok? Como digo, no es una base de datos pequeña, pero tampoco es una base de datos pues sumamente grande. ¿Qué es lo que pasa? Este señor quizá va a comenzar a poner a pensar, y a pensar, y a pensar. Y así va a pasar por los próximos 3 minutos. Al pasar estos 3 minutos, este señor va a fallar. ¿Por qué? Porque él hace lo que es un análisis de cuál es la conexión que yo tengo en cuanto a velocidad de la red. Si la transferencia es menor a 1 mega por segundo, va a dar un timeout. ¿Ok? Entonces tienen que asegurarse que la conexión que ustedes tengan sea lo suficientemente rápida para que estos backups puedan ser ejecutados. ¿Ok? Si no, va a dar un problema a la hora de que ustedes quieran pasar sus bases de datos de su data center hacia la nube. Por eso es que quería mostrarles estos dos ejemplos, porque, digamos, no todo es color de rosa. Y pues siempre tenemos que tener en cuenta las consideraciones a la hora que nosotros queremos hacer un restore hacia la nube. ¿Por qué? Porque de nada gano yo diciéndoles a ustedes que todo se puede hacer si realmente pueden encontrarse limitaciones. Y a mí lo que me gusta pues, es demostrarles que también pueden tener algunos problemitas. ¿Cómo soluciono este problema? Ojo, una de las soluciones es que yo pueda ejecutar el tema de la compresión. ¿Por qué? Porque obviamente va a hacer que el backup sea mucho más rápido, sea mucho más pequeño. Pero no necesariamente eso me va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque tampoco voy a tener una velocidad lo suficientemente rápida para poder que ese respaldo se pueda pasar. En ese caso yo tengo una conexión supuestamente de 6 megas. Obviamente no es de 6 megas, ni siquiera es de 6 megas para bajar.
mucho menos va a tener 6 megas para subir. Normalmente la conexión que yo tengo acá sube a 600K, 700K, y pues sí bajo un poquito más rápido, pero no llego a ese límite, a ese punto donde me dicen, ya usted va a funcionar, ¿ok? Entonces, nada más tengan en consideración que no todo es tan sencillito como parece, ¿ok? Y ahorita vamos a mostrar el error, que es básicamente para que ustedes lo tengan ahí en consideración. Acá, pues, desgraciadamente no hay mucho que lo que ustedes puedan hacer, es un tema ya propiamente de comunicación, ¿ok? Ahora bien, como ustedes pueden ver acá, yo tengo unas conexiones a estos servidores. Esos son servidores, está en Amazon. Ese es el nombre tan hermoso que yo le puedo poner en lo que es Amazon. Para los que no están familiarizados con la interfaz de Amazon, esta es la interfaz. Punto importante, ustedes pueden registrarse de forma gratuita. Amazon les da un año de utilización de lo que es la plataforma Web Service. ¿Ok? Sí, obviamente tiene sus restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Que ustedes no pueden tener instancias como esta, que es una instancia medium, sino que ustedes van a tener que usar un tipo de instancia que es la más pequeñita. Pero obviamente para poder testear el producto, ustedes pueden utilizar, como les decía ahora, las interfaces que ya traen ustedes acá. Y pues obviamente pueden llegar y crear también sus propias instancias. Como acá lo que hice yo fue Launch Instance, y aquí en este app ustedes pueden seleccionar cuál es la imagen que ustedes quieran. Obviamente ahí tienen otros productos, pero como pueden ver aquí también tienen una opción que es el Amazon RDS, que es únicamente para trabajar con bases de datos relacionales. Entonces, como pueden ver, Amazon Relational Database Service. Pueden trabajar con MySQL, con Postgres, con Oracle, con SQL Server principalmente de una manera mucho más sencilla. Él también les va a decir cuál base de datos quieren crear ustedes, qué tamaño quieren que tenga esa base de datos, etcétera, etcétera. Y es mucho más sencillo que trabajar directamente con la creación de las máquinas virtuales. ¿Ok? Entonces, como les digo, pueden crear su propia cuenta en lo que es el Amazon Web Service. Le va a tomar un año de forma gratuita. Sepan utilizarlo porque les regalan, pues solamente son un tema por horas también, que 750 horas de Virtual Machine, que tantas horas de esto otro, pero para que ustedes puedan trabajar, lo pueden hacer de una manera mucho más sencilla. ¿Cómo pueden subir también lo que son documentos o archivos a lo que es el Amazon? Amazon tiene una consola, perdón acá, lo que es, se lo estaba teniendo acá, que son las virtuales. Acá Amazon tiene una consola que es el S3. Si ustedes ponen esta misma ruta, este señor les va a abrir lo que es un bucket. Ese bucket es la creación de una carpeta donde ustedes van a tener los respaldos. Tienen que seguir una nomenclatura, así que bd.backup. El nombre de su empresa o el nombre de su dominio, .com o .net o lo que ustedes quieran, pero tienen que seguir un estándar de nomenclatura. Si no lo hacen de esa manera, entonces ya vamos a tener problemas. Entonces, acá en SQL Server, yo puedo llegar y hacer un backup de una base de datos que en este caso, pues, sea pequeñita. ¿Ok? Yo puedo hacer acá un backup. ¿Ok? Puedo hacerlo acá súper rápido. Voy a tirar los respaldos y voy a tirar que dice TSQL BCK, por decir algo. .back. ¿Ok? Ya está, ahí no hay ningún problema. Esto lo va a ejecutar súper rápido, le damos OK y bueno, vean el error que les decía ahora. Ya después de bueno, ya también duró muchísimo. Duró 4 minutos ahora. Ese es el error que ustedes van a recibir. El exception message, parallel upload, failed with timeout. Esto lo pueden buscar en el buscador de su preferencia, para no decir marcas. Y les va a dar el error que les comentaba ahora, que es para que ustedes pues verifiquen dónde pueden tener o no el problemita con su ancho de banda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo ahora para subir ese respaldito a Amazon?
acá yo tengo la opción que es para hacer un upload. Voy a hacer acá un add files y aquí en respaldos voy a buscar el TSQL BSK que tengo acá. Voy a darle open, start upload y él va a comenzar a subir este señor a lo que es mi sitio de lo que es en Amazon. Okay. Obviamente, dependiendo de la velocidad que yo pueda tener acá, así va a tardar este señor. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando ustedes ya lograron subir este muchacho, voy a copiar acá esta URL, cuando ustedes logran subir este respaldo hacia el servidor y hacen el download desde esta máquina, desde la máquina virtual en Amazon, eso lo va a hacer pero voladísimo, lo va a hacer súper rápido. ¿Ok? Esa es súper lenta, de hecho, la conexión a internet. Voy a tener que quejarme con el proveedor de servicio. Ok. Acá yo tengo una máquina virtual, que es la máquina virtual que estoy trabajando con Amazon. Okay. Y acá están también lo que son las URLs para poder recibir los distintos archivos que yo tengo acá, los archivos que tengo acá en el bucket. Cuando ya este archivo esté acá, pues obviamente yo ya lo voy a poder hacerle el respectivo download. Okay. Vamos a ver cómo va el estatus. Dice que ya se transfirió. Entonces ahora nos vamos a ir a esta maquinita. Esperar que responda. ¿No? Okay. Ok, vamos a ver. Tiene problemas de actitud esta máquina. Ok, aquí tengo lo que es el respaldo. Voy a darle aquí lo que es un download. Voy a darle aquí download. Voy a salvarlo. Okay. Y básicamente ya eso lo hace pues obviamente súper rápido. Y ya el hecho de que yo pueda llegar acá y subir lo que es la base de datos es sumamente sencillo. Okay. Ya eso es un restore convencional. Okay. Tiene respaldos. Y ya eso es una configuración pues bastante sencilla. ¿Okay? Donde voy a meter los archivos, recuerden no meterlos acá, ¿verdad? Si ustedes tienen la ruta donde ustedes van a meter los archivos, pues por favor háganlo. ¿Okay? Eso simplemente aquí sustituir lo que son las rutas. Acá lo voy a hacer exactamente igual, únicamente que acá voy a tener un tema de lock. ¿Ok? Y pues ya la base de datos está relativamente lista. Conforme sea el tamaño del archivo, así va a tardar el upload dentro del mismo bucket. Tampoco les voy a mentir que la velocidad más grande del mundo, pues obviamente depende de qué velocidad tengo yo aquí en la casa o qué tanto se está utilizando el ancho de banda. Pero es una opción bastante sencilla de utilizar. ¿Okay? Ahora, otra de las opciones que también ustedes pueden utilizar y son muy importantes para mantener lo que es la alta disponibilidad es el tema de la replicación. La replicación es un elemento que es bastante viejo, pero que la gente muy poco lo utiliza. Para configurar lo que es la replicación de base de datos, vean que yo aquí estoy definiendo un alias y esos son servidores que yo tengo tanto en la nube de Amazon como en la nube de Azure. Ese es el servidor de Amazon y ese es el servidor de Azure. Este es el nombre del servidor físico de la máquina en Amazon. Es el que tienen que utilizar, si no la replicación no les va a servir. Obviamente traten de no utilizar estos nombres tan bellos como lo hice yo. Traten de utilizar un nombre que sea un poco más decente. Importante, los alias los tienen que configurar tanto a nivel del cliente de 32 bits y el cliente de
64 bits, si no tampoco les va a servir. ¿Cómo funciona ese señor? Vean que acá yo tengo definida una replicación. Esta replicación actualmente, si nosotros la vemos, tiene configuradas dos tablas, que es la tabla de colaboradores y la tabla de una tabla test. Acá, en colaboradores, si yo ejecuto, perdón, acá, un query sobre esta base de datos, para hacerlo tal vez súper sencillo, de la tabla colaboradores, voy a tener 4 valores, ¿verdad? Si yo ejecuto este scriptcito, me va a meter esos valores, la replicación pues obviamente acá tiene que estar corriendo. ¿Okay? Va a estar en running, tengo que verificar también en cuál es el tiempo en que está ejecutando. Dependiendo de la velocidad, aquí también les puede salir un warning que diga, no, mira, yo estoy muy lentito, no estoy funcionando bien. Entonces, ténganle paciencia. Pero ya si ustedes ejecutan acá en Amazon, ven que ya los datos están. La configuración de la réplica es exactamente igual como si ustedes fueran a configurar una réplica común y corriente. La diferencia, por ejemplo, acá voy a darle a este artículo, decirle que es una nueva suscripción. Este señor básicamente lo que hace, aquí voy a crearle, bueno, obviamente que corre a los agentes de forma local. ¿Cuál es el suscriptor? Bueno, yo voy a agregar aquí el suscriptor y le voy a decir que este señor va a ser este alias que yo había definido acá. Y acá me voy a conectar por medio del usuario de SQL Server que yo definí. ¿Okay? Entonces él se va a conectar y pues acá también él va a decir, bueno, ¿a cuál base de datos la quiere poner? ¿Quiere meter una nueva? ¿Quiere meter en la misma base de datos? ¿Quiere crear otra? Como ustedes quieran, ¿verdad? Y pues obviamente también cuando ustedes van a modificar lo que es el tema de esta replicación, ustedes, bueno, obviamente aquí pueden crear una nueva base de datos que se llame, no sé, test03, por ejemplo, por decir algo. Póngale SA. Obviamente sigan las mejores prácticas en creación de base de datos, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo nada más por motivos de la demo. Cuando ya este señor dice que terminó, y ustedes vienen por acá y hacen el refresh, se van a dar cuenta que ya la base de datos está creada. ¿Ok? Entonces, eso les facilita bastante lo que es la existencia. Acá, ¿cómo se van a conectar? En este caso, pues, que utilice lo que es el servicio SQL Server y cómo se va a conectar a ese servidor de SQL, pues utilizan una cuenta con permisos. ¿Ok? Bueno, y muy importante si pongo los passwords bien. ¿Ok? Que corre de forma continua, que inicie de forma inmediata, que cree la suscripción y le voy a dar el finish acá. Entonces, de esta forma, de una forma bastante sencilla, yo puedo configurar una réplica de base de datos desde mi servidor on-premise hacia lo que es el Windows, perdón, en este caso el Amazon Web Service. Funciona exactamente igual si yo lo estoy trabajando en Azure. ¿Ok? La configuración es exactamente la misma, ven que ya comenzó a correr, dice que el performance es excelente, que pues no tiene latencia, ojo la latencia cuando yo pasé los datillos de 3 segundos, la diferencia que hay entre la transmisión de datos de un lado hacia otro, y pues de esta forma yo ya podría trabajar pues de una forma pues sencilla, una réplica de base de datos hacia lo que son los servidores, ven que ya tengo las tablas. Si yo les hago el query acá, perdón, si yo le hago el query acá, van a estar exactamente los mismos datos que yo ya tenía en mi servidor principal. ¿Okay? Ven aquí cómo va cambiando, dependiendo porque dice, bueno, usted me estaba pasando datos de un lado hacia otro, entonces ya aquí tengo un performance crítico, ¿verdad?
porque tiene algún tipo de latencia, ojo que ya tiene una latencia digamos, de 3 minutos, etcétera, etcétera, pero esto ahí lo va cambiando poco a poco y ya después va a volver a la normalidad. No es un caso que no es que le tengan que prestar pues mucha atención. ¿Ok? Y pues básicamente, no sé si tenemos alguna pregunta, Guille, por ahí. Hola Adrián, sí, hay una pregunta por acá. Eh, Básicamente alguien quiere que le indiques nuevamente cómo se llama la empresa que sobrevivió con su plan de continuidad cuando sucedió pues el desastre de las Torres Gemelas. La empresa se llama Lehman Brothers. Lehman Brothers, de hecho es un artículo sumamente interesante. Traten de investigar bastante porque el plan de continuidad de esta gente radica principalmente en que su mayor activo era la gente y que protegieron a la gente y aún siendo esa su mayor preocupación, al día siguiente del desastre ya estaban trabajando como si nada hubiese pasado. Entonces, si tienen oportunidad de leer ese artículo, de investigar bastante lo que es el Lehman Brothers, pues adelante. Bueno, perfecto. Antes de dar cierre, si no hay más preguntas, pues hubo una persona que consistentemente tuvo la mano levantada durante la sesión y pues sí nos gustaría ver si tiene una inquietud o una pregunta más allá de que por chat pues tratamos de lograr que nos indicara qué era lo que le sucedía. De resto, nada, pues recordarles que la siguiente sesión que viene a continuación tiene que ver con Business Intelligence, particularmente SQL Server 2012, SharePoint y Excel en sus versiones 2013. Entonces, Adrián, muchísimas gracias, muy interesante la charla. Creo que todo el mundo estuvo bastante atento y se lleva un buen mensaje sobre este tema, amén de importante, pues interesante y de actualidad, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la nube pública y, digamos, el primer workload o escenario que se está viendo, el cual es hacer respaldos hacia allá. Correcto, correcto. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, si aquí nos ha llegado una en la cual Jorge Arte quiere saber, Adrián, cómo se conecta la instancia de base de datos on-premise a Azure. Si por VPN, por Internet, ¿cómo sería esta conexión? De hecho, bueno, depende también mucho de cómo esté trabajando la compañía donde trabaje Jorge, porque, digamos, normalmente es una conexión común y corriente utilizando el Internet. Lo que pasa es que también existen compañías, por ejemplo, cuando son multinacionales que tienen sitios acá en Costa Rica, o que tienen sitios en Ecuador o en Perú, etcétera, etcétera, y quieren conectarse a otro país, ellos ya la conexión la crean un túnel VPN hacia ese lugar donde tengan el data center. Entonces, pues ahí obviamente utilizarían una conexión pues bastante segura. Pero lo que básicamente utiliza es una conexión a internet. O sea, de hecho, en eso no hay ninguna ciencia, como lo estamos viendo acá. Incluso yo estoy utilizando mi conexión de internet local acá en la casa para poder conectarme a estos servidores utilizando, eso sí, una autenticación SQL Server. No puedo utilizar una autenticación Windows, salvo que ya tenga pues creado mi Active Directory, ya sea en Amazon o en Azure. Bien, perfecto, Adrián. Bueno, ya estamos sobre el tiempo y pues vamos a dar inicio a la siguiente charla. Por favor, los que estén interesados o si quieren profundizar en temas relacionados con replicación, por favor, hacerlo en la última charla de la tarde que comienza a las 7 p.m. hora de Colombia. Por favor, tener presente que es hora de Colombia UTC-5 para que hagan el cambio respectivo a sus charlas. Si no es más, les agradecemos la participación y en unos minutos, para los que quieran seguir adelante o en su agenda tengan la siguiente presentación, vamos a continuar entonces con el evento 24 horas de paz en español 2014.
Adrián, de nuevo muchas gracias por tu charla y estamos en contacto. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego.